Muy buenas noches, mi nombre es Mario Moncayo, soy estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, carrera de Derecho. En esta noche vamos a hablar y explicar sobre las formas extraordinarias de concluir un proceso. Las formas de conclusión de un proceso están reguladas en el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, desde los artículos 233 hasta el 249 y nos hablan sobre temas como la transacción, el retiro de demanda, desistimiento, allanamiento, abandono. Pues la misma doctrina nos señala que la terminación precipitada de un proceso viene motivada por el acontecimiento que tiene carácter distinto, como por ejemplo, algunas veces porque el proceso puede quedar sin objeto, como al producirse la muerte de una de las partes en un proceso matrimonial, o porque al transcurrir el tiempo sin desarrollar actividad procesal puede producirse como caducidad de la instancia, lo que en el COGEP lo llamamos como abandono. En este momento vamos a hablar sobre la conciliación y la transacción. La conciliación se regirá siempre por principios como los de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Si la conciliación se realiza en una audiencia preliminar o de juicio, la o el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio. Si la conciliación se presenta con ocasión de cumplimiento de la sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para la realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del acuerdo. Transacción. La transacción válidamente celebrada termina el proceso y la o el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. En caso de incumplimiento del acta transaccional, para ejecutarse forzosamente según lo dispuesto en el artículo 363. Retiro de la demanda. La parte actora podrá retirar su demanda antes que ésta haya sido citada. En este caso, la o el juzgador ordenará su archivo. El retiro de la demanda vuelve las cosas al estado en el que tenía antes de haberlas propuesto, pudiendo la parte actora ejercer una nueva acción. El desistimiento. En cualquier estado del proceso, antes de la sentencia de primera instancia, la parte actora podrá desistir de su pretensión y no podrá presentar nuevamente su demanda. El juzgador se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio y por no afectar a intereses la contraparte o de terceros. La parte demandada que haya planteado reconvención igualmente podrá desistir de su pretensión o renunciar al derecho, para lo cual se procederá en la forma señalada en el inciso anterior. Desistimiento del recurso o de la instancia. Se podrá desistir de un recurso o de la instancia desde que se interpuso aquel y mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva, lo que producirá la firmeza de la providencia impugnada, salvo que la contraparte también haya recurrido, en cuyo caso requerirá que ella también desista. Validez del desistimiento. Primero, que sea voluntario y hecho por personas capaces. 2. Que conste en los autos y se haya reconocida la firma de quienes lo realizan ante el juzgador. 3. Que sea aprobada por la o el juzgador. 4. Que si es condicional, conste en consentimiento de la parte contraria para admitirlo. La inhabilidad para desistir. ¿Quiénes son inhábiles? Quienes no pueden comprometer la causa en arbitraje. 2. Quienes intenten eludir por medio del desistimiento el provecho que de la prosecución de la instancia pudiera resultar a la otra parte o a un tercero. 3.
quienes representen al Estado y no cuenten con la autorización del Procurador General del Estado en los términos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Allanamiento. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda. En cualquier estado de proceso, antes de la sentencia, el juzgador no aceptará el allanamiento cuando se trate de derechos indisponibles. El allanamiento de una o uno o de varios demandados sobre una obligación común divisible no afectará a los otros, y el proceso continuará con quienes no se allanaron. Si la obligación es indivisible, el allanamiento deberá provenir de todos. Si el allanamiento es parcial o condicional, deberá seguirse el proceso con respecto a lo que no ha sido aceptado. Ineficacia del allanamiento. Cuando es ineficaz el allanamiento, 1. Cuando la o el demandado sea incapaz, excepto cuando se trate del allanamiento de personas jurídicas. 2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 3. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de la declaración de parte. 4. Cuando la sentencia debe producir efecto en cosa juzgada con respecto a terceros. Allanamiento de las instituciones del Estado. Para que el Estado y sus instituciones puedan allanarse, será requisito que la o el Procurador General del Estado lo autorice expresamente. De no constar esta autorización, el allanamiento carecerá de valor. La aprobación del allanamiento, la o el juzgador aprobará el allanamiento mediante sentencia, la que causará ejecutoría. Abandono. La procedencia. El juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, seguida instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de 80 días, contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. El cómputo de término para el abandono. El término para el abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la última providencia dictada o, si es el caso, desde el día siguiente al de la última actuación procesal. Improcedencia del abandono. 1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces. 2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 3. En la etapa de ejecución. Procedimiento para el abandono. Sentada la razón que ha transcurrido el término señalada, la o el juzgador, mediante auto, se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono, declarado el abandono. Se dispondrá que se cancelen las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. El auto interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre que se justifique exclusivamente en un error de cómputo. Efectos del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda. Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron. Espero les haya gustado el video. Que tengan una buena noche.